Jóvenes cachimbos, ¿qué tal? Los saluda el profesor Rolando Rocha, del curso de habilidad verbal. Vamos a desarrollar la semana número 15. En realidad, los temas que vamos a desarrollar en estas semanas ya son temas en realidad mucho más genéricos, creo yo menos complejos. La dinámica va a ser siempre la misma respecto de las preguntas. Yo les había mencionado que existían criterios para clasificar textos y uno de ellos era la intención del autor, ¿no? En tal sentido, habíamos precisado que entre ese tipo de textos, o apelando a esa variable, podíamos detectar textos científicos, filosóficos, narrativos, entre otros, ¿no? Hoy día vamos a ver uno de ellos, es el texto científico, que podríamos nosotros definir como el producto del quehacer científico, a través de todo un procedimiento que es riguroso, un procedimiento que busca la objetividad. La ciencia lo que genera es conocimiento, y ese conocimiento se difunde a través de productos científicos, artículos científicos, por ejemplo. Usualmente las investigaciones que tienen mucho impacto se publican en revistas que también presentan un impacto muy fuerte, ¿no? Pienso yo en revistas como Science o Nature, en las cuales se publican investigaciones de mucho rigor. Ese es, por un lado, en realidad, lo que podríamos encontrar en textos científicos. Me preguntaban los alumnos si, por ejemplo, ciertos textos que pueden aparecer en periódicos como New York Times o National Geographic son textos científicos en rigor, y la respuesta es que son textos de divulgación, básicamente, porque los autores de esos textos no es que estén presentando su propia investigación, sino que más bien divulgan conocimiento pertinente acerca de distintas áreas del saber, ¿no? Como la biología, la historia, la física, etcétera, etcétera. Entonces ese puede ser un producto, pero no es estrictamente un texto científico, sino más bien un texto de divulgación. El texto científico es aquel que es producto de la práctica científica, ¿no? El investigador desarrolla a lo largo de años una investigación, obtiene resultados fiables, y estos no van a quedar solamente en la mente del investigador, sino que los publica en revistas de impacto. Entonces vamos a abordar 4 fragmentos que están vinculados con la propia práctica en principio, y también hay trabajos de divulgación. Eso lo vamos a ver a continuación para más o menos ir hablando un poco acerca también de la dinámica científica, porque la próxima semana, en la semana 16, vamos a abordar el texto filosófico, de manera que podemos establecer algún tipo de contraste aun cuando ambos están vinculados con la reflexión, con la objetividad. Muy bien, jóvenes cachimbos, acá estamos con el texto de ejemplo número 1. Dice lo siguiente aquí, me hace recordar mucho a los textos de Kropotkin y Darwin, ¿no es cierto?, en términos de la descripción que ofrece. Dice lo siguiente aquí: 5 minutos después de la medianoche en Svalbard, ¿no?, el mundo silvestre está despierto y activo. Ojo, después de la medianoche el mundo silvestre está despierto y activo, dice, y después de la medianoche, por eso, a las orillas de un estuario escondido de Advendalen, un valle en un grupo de islas entre Noruega y el Polo Norte. Bueno, y acá está la explicación, ¿no? Noruega, una bandada de charranes árticos vuela y se pasea en la perpetua luz del día. Efectivamente, dependiendo de la estación, en Noruega puedes estar completamente de noche varios días, o completamente de día varios días, ¿no? O sea, nosotros en realidad solemos dividir mitad y mitad, ¿no? Mitad de día, mitad noche. En Noruega no ocurre nada similar, ¿no? Y puedes tú, a plena medianoche puede haber sol, ¿no? Es un sol que se mantiene, que se preserva a lo largo de años. Y es por esa razón que aquí se señala que es una luz perpetua. Están agitados los charranes. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? Un par de gaviotas hiperbóreas, ladronas de polluelos y huevos, las formidables depredadoras del Ártico, se acerca del este. Los charranes se defienden con ferocidad, muestran sus picos rojos y se convierten en una nube de objetos cortantes. Bueno, ahí está la explicación de por qué razón los charranes están agitados, ¿no? Las gaviotas hiperbóreas lo que están intentando hacer es cazar los huevos o los polluelos. El truco funciona, las gaviotas pasan de largo y se dirigen tierra adentro. Cuando dice que el truco funciona, nos están pidiendo aquí el sentido contextual. Pasan sobre un par de eiders con sus nidos en el suelo, una jauría de perros de trineo y un caribú solitario que se alimenta en la tundra. Es una típica noche de verano en Svalbard, un refugio totalmente atípico en el Ártico, con una extraordinaria variedad de vida silvestre. Vean ustedes, una típica noche de verano, típica noche, pero con mucho sol.
Pocos lugares en la región circumpolar pueden compararse por su biodensidad. Los osos polares prosperan aquí. Aproximadamente la mitad de 3.000 osos de la población del mar de Barents cría a sus cachorros en las aisladas islas del archipiélago. Las aves marinas migran a Svalbard por billones. 5 especies de focas y 12 tipos de ballenas se alimentan en esta agua. Las morsas atlánticas se alimentan hasta saciarse de almejas que crecen en la plataforma poco profunda del mar de Barents. En la tundra de las planicies y en los valles de Svalbard, los renos pastan y los osos del Ártico cazan lejos de los depredadores. Bueno, entonces vean ustedes que además de gaviotas, existen aquí osos polares, ¿no? Existen 5 especies de focas, 12 tipos de ballenas, zorros árticos, zorros del Ártico, renos, caribúes. Entonces existe un ecosistema muy complejo aquí. Para los humanos es un lugar inhóspito, austero y despiadado. Más de la mitad de la masa de tierra está cubierta por hielo glacial. Menos de 10% tiene suficiente luz y suelo para que sobreviva la vegetación. Muy bien. Bueno, entonces es una descripción, pues, ¿no? Es una descripción de un lugar llamado Svalbard en Noruega, o entre Noruega y uno de los polos, ¿no? Y más o menos está caracterizando en qué consiste el entorno, digamos cuáles son las especies que allí habitan. Es un lugar inhóspito, dice, pero qué duda cabe, pues hay una diversidad bastante heterogénea, ¿no? Entonces vamos con la alternativa A, de la abundancia y diversidad de la vida silvestre en las remotas regiones de Noruega y el Polo Norte. En realidad, esta podría ser eventualmente la clave. Pienso yo que si no hay otra clave mejor, esta podría ser, pero aquí nos hablan de un lugar específico, ¿no? Es Svalbard. Y imaginemos que no exista lugar específico aquí en las claves, pareciera que la A puede ser una clave adecuada, ¿no? Pero el referente lugar es mucho más preciso. Y por esa razón la clave no puede ser A. B, de la variedad de vida silvestre que se puede encontrar en las regiones circumpolares. Nuevamente aquí también es más genérico que el anterior, ¿no? Creo que en el texto el referente lugar es mucho más preciso y por consiguiente la B no puede ser clave. De los marcados contrastes a que dan lugar los veranos e inviernos semestrales en Svalbard. No se refiere al, digamos, contrastes entre verano e invierno. Vean ustedes que aquí en realidad el verano puede durar bastantes días, ¿no? Lo cual supone que no, hay permanente sol por mucho tiempo. Lo mismo cuando cae la noche también puede permanecer por mucho tiempo, dependiendo de la estación. Y por esa razón la clave correcta no es la C. Del verano en Svalbard, es eso, ¿no? Nos están hablando de un verano en la que el sol permanece por mucho tiempo. Región ártica de rica biodiversidad, pero inhóspita para el ser humano. La clave correcta en consecuencia es esta de aquí. En el texto el término truco que connota, nos dicen que los charranes, muestran los picos rojos y las gaviotas pasan de largo, ¿no? Y el truco funciona. ¿Qué connota truco? Ardid, que es trampa, engaño, cálculo, estrategia o trampa. Entre estas dos habría pues una equivalencia semántica, ¿no? Y no puede ser ninguna de las dos. En principio, los charranes lo que hacen es evitar que las gaviotas se coman a los huevos o a los polluelos. Entonces, en ese sentido, no es propiamente una trampa porque finalmente no es que vaya en desmedro de la gaviota, ¿no? La gaviota escapa y probablemente vaya a comer a otro lado. Lo que sí hay es un plan, ¿no? Es una estrategia. La clave correcta sería la C entonces. Pregunta 3. ¿Resulta falso afirmar que el archipiélago de Svalbard es inhóspito para los humanos? Sí. Nadie levantaría una casa en Svalbard. En principio el frío. Por otro lado, los días duran mucho, las noches duran mucho en ese lugar. Está cerca del Círculo Polar Ártico, eso también es pertinente, es verdadero. Es una sola de hielo perpetuo, sí, es una sola helada. Por esa razón quizás no hay vegetación, pero sí eventualmente uno podría encontrar dentro del hábitat una serie de animales. No es que sean pocos, tenemos zorros del Ártico, charranes, gaviotas, osos polares, no hay 5 especies de focas, dice 15 especies de ballenas. Las morsas, hay caribúes, hay un montón de animales. Entonces, la clave D sería la clave inadecuada, porque no presenta una fauna reducida. Vamos ahora con la pregunta número 4. Se infiere del texto que la mayoría de especies silvestres que llegan a las islas de Svalbard arriban fortuita e imprevistamente al archipiélago. Buscan el alimento que abunda en sus aguas frías. Compiten fieramente con el hombre para sobrevivir.
se extinguen por la nociva presencia del ser humano. En principio, estas dos se descartan porque se señala que en realidad es inhóspito para el ser humano, lo cual permite establecer la siguiente inferencia: el ser humano no vive ahí. Probablemente el investigador ha hecho un viaje y ha hecho pues un recorrido por Svalbard y ha visto el ecosistema, cómo es que funciona, ¿no? Por esa razón las dos últimas son claves inadecuadas. Arriban las especies silvestres fortuita, casual e imprevistamente al archipiélago. No, son especies que viven ahí, no son especies silvestres, son especies endémicas. Por esa razón la clave no puede ser la. ¿Buscan el alimento que abunde en sus frías aguas? Sí. Nos indican aquí que existen especies animales que se alimentan de almejas, las ballenas también buscan alimento, las aguas, las morsas, entre otras. 5. Si se desatara una fiebre de oro de petróleo en la región de Svalbard, probablemente la vida silvestre correría gran peligro de extinción. Es altamente probable, ¿no? Si hubiese una explotación de oro y petróleo, lo más probable es que las especies corran peligro. No sé si peligro de extinción, pero sí correrían peligro. Entonces la clave correcta es la A. De todas formas, pasamos revista a las demás. No duraría ni siquiera un semestre estacional. Eso es falso, un semestre es muy poco, ¿no? Probablemente sea un daño progresivo, ¿no? Noruega reclamaría soberanía sobre las islas. Aquí se han equivocado en el uso de mayúsculas. Noruega debe ser con mayúscula inicial. ¿Reclamaría soberanía? No, porque queda justamente en el límite de Noruega, uno de los polos. Se la abandonaría por diversas razones técnicas. La clave correcta es la A, en consecuencia. Bien, este texto es un texto del siglo pasado, por supuesto, y dice lo siguiente, ¿no? Suena medio raro eso del siglo pasado, pero es cierto, ¿no? Dice: en 1973 comencé a investigar el efecto que tendría el principio de indeterminación de Heisenberg en el espacio-tiempo curvo de las proximidades de un agujero negro. Ya bueno, más o menos esta es la lógica, ¿no? El principio de indeterminación es un concepto, ¿no? Y el agujero negro es otro. Lo curioso fue que descubrí, y ahí está la aseveración medular, que el agujero no sería completamente negro. Bueno, hay una cuestión que va en contra de nuestra propia intuición, ¿no? El agujero negro se le denomina así porque no se puede ver a simple vista. Y entonces, si no es completamente negro es porque debe tener algún, digamos, contraste lumínico, ¿no? Es decir, debe tener algunas partes luminosas. Bueno, en esa época el agujero negro solamente era predecible a través de la ciencia física, ¿no? El razonamiento de fórmulas hacía perfectamente posible razonar que el agujero negro no era completamente negro. ¿Se tenía evidencia empírica de eso? No. Y esta es una de las características de la ciencia. No requiere de evidencia empírica respecto a un fenómeno en particular que pueda ser predecible, ¿no? De hecho, las ondas gravitacionales de Einstein, que planteó en su momento, recién se han descubierto en 2018. Y apenas el año pasado se ha tomado una foto del agujero negro, ¿no? Y efectivamente es como una dona con ciertas partes de luz, pero que no se pueden ver a simple vista. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo sabemos entonces que existen agujeros negros? Es en realidad por fenómenos, ¿no? La desviación de la luz, por ejemplo. La perturbación de la órbita de ciertos cuerpos celestes nos dan una idea de que en efecto existe una especie de aspiradora cósmica que se traga todo, ¿no? Ni siquiera la luz puede escapar. En consecuencia es un monstruo eso. Pero si no es completamente negro, el agujero negro, profesor, ¿qué es lo que le da, no es cierto, esa parte lumínica? Bueno, aquí en realidad vamos a encontrar una explicación. El principio de indeterminación permitiría que escapasen a un ritmo constante partículas y radiación. Ahí está, digamos, el kit del asunto. O sea, profesor, pero si se traga la luz tiene una velocidad constante, pero además muy alta. Si la luz no puede escapar de eso, ¿cómo es posible que puedan escapar partículas? Bueno, en rigor, lo que tendría que ocurrir es que estas partículas escapen a una velocidad mayor que la de la luz. Este resultado constituyó para mí y para cualquiera una completa sorpresa y fue acogido con un escepticismo general. Pero si se reflexiona detenidamente, tendría que haber sido obvio. Un agujero negro es una región del espacio de la que es imposible escapar si uno viaja a una velocidad inferior a la de la luz. Pero la suma de historias de Feynman afirma que las partículas pueden seguir cualquier trayectoria a través del espacio-tiempo. Así, es posible que una partícula se desplace más rápido que la luz. Miren, esto de aquí es una predicción derivado de las historias de Feynman, dice aquí. Resulta escasa la probabilidad de que recorra una larga distancia por encima de la velocidad de la luz, pero puede desplazarse más veloz que la luz para salir del agujero negro, y entonces continuar más lenta que la luz. De este modo, el principio de indeterminación permite que las partículas escapen de lo que se consideraba una prisión definitiva.
un agujero negro. La probabilidad de que una partícula salga a un agujero negro de la masa del Sol sería muy reducida porque tendría que viajar a velocidad mayor que la de la luz durante varios kilómetros. Pero pueden existir agujeros negros mucho más pequeños. Ojo con eso. Pueden existir agujeros negros mucho más pequeños formados en el universo primitivo. Estos agujeros negros primordiales, dice acá, podrían tener un tamaño inferior al núcleo de un átomo. Imagínense ustedes eso, ¿no? Un agujero negro pequeñísimo, muy pequeño. Y sin embargo, dice acá, su masa sería de 1.000 millones de toneladas, la del monte Fuji. Es posible que emitan tanta energía como una gran central eléctrica. Si consiguiéramos encontrar uno de esos diminutos agujeros negros y aprovechar su energía, con eso en realidad los problemas energéticos en el planeta estarían resueltos. Ya nos olvidaríamos de la quema de carbón, la explotación de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Si consiguiéramos encontrar uno de esos diminutos agujeros, entonces, por desgracia, no parece haber muchos en el universo. La predicción de radiación de los agujeros negros, esto también es importante. El hecho de que se considere que los agujeros negros no son negros completamente, fue el primer resultado no trivial de la combinación de la relatividad general de Einstein con el principio cuántico, ¿no? A Einstein, por supuesto, no le agradaba mucho la idea de que se pueda combinar la relatividad general con la mecánica cuántica, ¿no? Dado que la mecánica cuántica trabaja con fenómenos que son un poco más azarosos, y él en realidad no estaba dispuesto a aceptar eso, ¿no? Él consideraba que nada estaba determinado por el azar. Demostró que el colapso gravitatorio no era un callejón sin salida, como parecía ser. Las partículas de un agujero negro no tienen por qué tener un final de sus historias en una singularidad. De hecho, pueden escapar del agujero negro y proseguir más allá de sus historias. Tal vez el principio cuántico signifique que también uno es capaz de sustraerse a las historias contando con un comienzo en el tiempo, un punto de creación en el Big Bang. Muy bien, interesantísimo texto. De hecho nos da alguna idea sobre cómo la ciencia es capaz de poder predecir fenómenos en principio que no se pueden percibir directamente, fenómenos de los cuales no se tiene evidencia empírica. Es eso perfectamente válido, siempre que se proceda con rigor, ¿no? Y en este caso la física, por supuesto, que se sirve de las matemáticas. Bueno, aquí el autor señala que el hecho de que un agujero negro no sea completamente negro era un resultado obvio. Nos piden el antónimo de obvio, y si obvio es evidente, palmario, visible, el antónimo sería más bien oculto, escondido. Axiomático no puede ser, deducible menos, hermético tampoco, hermético sí es la clave correcta, hermético es blindado, cerrado, inexacto tampoco. Entonces, ¿por qué hermético, profesor? Porque hermético es blindado, que tiene oculto todo. Por ejemplo, una caja fuerte es un lugar hermético, y aquí se refiere justamente a ello, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto? Bueno, en principio nos hablan de la indeterminación de Heisenberg, y a partir de ella es que se podría derivar que las partículas pueden escapar de un agujero negro, con lo cual el agujero negro no es negro. Si escapa radiación, es como si el agujero negro soltara un gran erupto cósmico, y ese erupto cósmico es radiación. En consecuencia habría, digamos, instantes de luminosidad, ¿no? El valor del principio de indeterminación de Heisenberg, la confirmación de la existencia de los agujeros negros, de las trayectorias de la luz a través del espacio-tiempo, y A, el descubrimiento de la radiación en los agujeros negros. La clave correcta sería la alternativa A. Es efectivamente la existencia de radiación. Se suponía que nada podía escapar, pero de pronto la radiación es el escape de. Entonces la clave correcta sería la A. El descubrimiento de que el agujero negro no es completamente negro es de índole observacional. ¿Se puede observar eso? No. Ya les había dicho que el año pasado recién se ha podido tomar una foto de un agujero negro que parece una dona con partes luminosas. No es filosófica tampoco, porque es científica experimental. Bueno, a no ser que se piense que es posible ir hasta un agujero negro y armar ahí tu laboratorio, eso es imposible. Entonces es de índole teórica. Se predice que existen agujeros negros, se predice que el agujero negro no es completamente negro, y eso es a partir de los cálculos. La clave correcta es dedo. 4. Resulta incompatible con el texto aseverar que la relatividad se puede combinar con la física cuántica. B. Hay partículas que pueden superar la velocidad de la luz. C. Los agujeros negros primordiales emiten mucha energía. Y D. Los mini agujeros negros son abundantes en el universo. Es sencillo, nos dicen que puede existir un mini agujero negro del tamaño del núcleo de un átomo. Imagínense esa pequeñez, pero que presenta una cantidad realmente monstruosa de energía, una densidad como la del monte Fuji, y se podría derivar de él muchísima energía. Pero lamentablemente no son muchos, son pocos estos agujeros negros primordiales.
La clave correcta es la D, entonces es una incompatibilidad directa, ¿no?, a una de las ideas. Los mini agujeros negros no son abundantes en el universo. Preguntas finales. Para predecir que los agujeros negros pueden emitir partículas es fundamental. Bueno, dice que la primera predicción no trivial de la fusión entre la relatividad de Einstein y la física y la mecánica cuántica fue el hecho de que se pueda determinar o precisar que los agujeros negros podían emitir partículas, ¿no? Y en consecuencia podían expulsar radiación. Entonces, para poder predecir que los agujeros negros pueden dejar escapar partículas, es fundamental dejar sin efecto la suma de historias de Feynman, ¿no? El sustento está ahí. Considerar que los agujeros negros carecen de masa menos, las partículas tienen que viajar a una velocidad mayor que la de la luz. Establecer un límite al principio de indeterminación, tampoco. El principio de indeterminación es el que permite precisar ello. Hacer la síntesis entre la relatividad y la física cuántica. Claro, o sea, es el primer resultado no trivial, se señala aquí. Si ninguna partícula pudiese moverse más rápido que la luz, ¿qué pasaría? Si no fuese posible eso, bueno, entonces no podría escapar ninguna partícula del agujero negro, y en consecuencia el agujero negro sería completamente negro. Entonces, la radiación del agujero negro sería improbable, ¿no es cierto? La clave correcta es C. Recontra interesante el texto, y vamos ahora con el siguiente, que es más de divulgación. En la teoría de la relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo pasaron a ser de un mero escenario pasivo en que se producen los acontecimientos a participantes activos en la dinámica del universo. Ello condujo a un gran problema que se ha mantenido en la frontera de la física a lo largo del siglo XX. El universo está lleno de materia, y esta deforma el espacio-tiempo de tal suerte que los cuerpos se atraen. Entonces, ojo con eso, el tiempo es un espacio más. Cuando hablamos de espacio-tiempo hablamos de, en realidad, un binomio dimensional, y dice aquí que la materia deforma ese espacio-tiempo. Piensa en el espacio-tiempo como un bloque de gelatina, ¿sí? Piénsalo como un bloque inmenso de gelatina. ¿Qué pasa si ese bloque inmenso de gelatina le coloco una esfera de metal? Lo que va a ocurrir es que se va a deformar. Y entonces eso es lo que tenemos que pensar más o menos en cuanto al espacio-tiempo. Y esa deformación del espacio-tiempo genera que los cuerpos se atraigan, ¿no? Y es lo que dice aquí en el texto, de tal suerte que los cuerpos se atraen. Einstein halló que sus ecuaciones, es una cosa interesante, ¿no?, para que vean cómo los científicos también son falibles. Halló que sus ecuaciones no admitían ninguna solución que describiera un universo estático. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, Einstein había planteado su teoría de la relatividad ya, y producto de los cálculos, entonces, los cálculos le jalaban los bigotes a Einstein y le decían que el universo está en movimiento, y él en realidad, contaminado por la física de Newton, no podía concebir que el universo se estuviera moviendo. Pero nuevamente volvemos a la lógica del bloque de gelatina. Imagínate que un bloque de gelatina, el tamaño de tu carpeta, sea el universo. Entonces está estático, es invariable en el tiempo. Sin embargo, los cálculos de Einstein predecían que ese universo estaba extendiéndose, ¿no? Y él no podía creerlo. En consecuencia, ¿qué hizo? En vez de abandonar el universo perdurable, trucó sus ecuaciones añadiéndoles un término denominado la constante cosmológica, y se equivocó ahí Einstein, pues, porque hizo lo que los científicos no deben hacer, que es crear una hipótesis ad hoc para que tus predicciones, o por lo menos tu concepción del mundo, calce de manera elegante, que brindaba una solución estática para el universo. Entonces esta constante cosmológica permitía mantener un universo estático. Si Einstein se hubiera tenido sus ecuaciones originales, podría haber predicho que el universo se está expandiendo o contrayendo. Luego se probó que el universo está en expansión, y cuanto más lejos se hallan las otras galaxias, con mayor velocidad se separan de nosotros. Este descubrimiento eliminó la necesidad de una constante cosmológica que proporcionara una solución estática para el universo. Años después, Einstein dijo que la constante cosmológica había sido el mayor error de su vida, ¿no? Claro, se equivocó, pues un gran físico como él, genial, también puede equivocarse. En realidad, la relatividad general predice que el universo comenzó en lo que se llama la gran explosión, de manera que la teoría de Einstein implica que el tiempo tuvo un comienzo, aunque a él nunca le gustó esa idea. En efecto, si las galaxias se están separando, ello significa que en el pasado deberían haber estado más juntas, hace unos 15.000 millones de años. Todo el universo habría estado concentrado en lo que el sacerdote católico Georges Lemaitre denominó átomo primordial. Muchos años antes que Einstein. Por supuesto que había ya él concebido o había contemplado la posibilidad de que todo había empezado en un punto con mucha energía, un punto prístino que
de pronto generó lo que nosotros conocemos como universo. ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? El más grave error que cometió el gran científico Albert Einstein fue postular la necesidad de una constante cosmológica para explicar la simetría del cosmos. B, de acuerdo con la teoría de la relatividad general, todo el universo visible estuvo concentrado hace unos 15 millones de años en una especie de átomo primordial. C, gracias a la hipótesis de la constante cosmológica, Einstein pudo demostrar la índole estacionaria de nuestro universo, procedimiento útil para explicar el origen del cosmos. Bueno, esta constante cosmológica fue un error más bien. D, la teoría de la relatividad predice correctamente un universo dinámico, pero como Einstein no creía en ello, incorporó erróneamente una constante cosmológica. La clave correcta es la D, ¿no? Ahora dice que Einstein trucó sus ecuaciones iniciales. ¿Qué connota trucar? Descubrimiento, fraude, juego, tergiversación. Bueno, no fue un fraude en rigor, ¿no? Porque no es que él haya, manipulado los datos, ni mucho menos. Aquí en realidad lo que hubo fue que los cálculos le daban un resultado diferente del que él consideraba. El universo estaba en movimiento, estaba en expansión, ¿no? Y eso es algo que él se resistía a creer. Entonces, la clave correcta es tergiversación. Luego, la pregunta número 3, nos están pidiendo la aseveración incompatible, ¿no? Resulta incompatible con el texto aseverar que a mayor distancia las galaxias se distancian de nosotros con una mayor velocidad. El átomo primordial de Lemaitre implica una refutación a la relatividad de Einstein. La atracción de los cuerpos es solo un efecto de la estructura del espacio-tiempo. Lo de un universo en expansión es una hipótesis ya corroborada científicamente. Bien, vamos con la del principio. A mayor distancia las galaxias se distancian de nosotros con una mayor velocidad. Esa es una predicción. Y además en el texto se señala directa y explícitamente eso. El átomo primordial de Lemaitre implica una refutación a la relatividad de Einstein. Eso es falso. ¿Por qué razón? No es una refutación. La relatividad de Einstein de hecho predecía un universo en movimiento, lo cual haría pensar que todo empezó, como lo dije hace un momento, en un punto primordial, ¿no? Entonces más bien esta propuesta de este sacerdote católico, tiene alguna relación. Y ahora, es absurdo pensar que este sacerdote que nació muchos años antes de Einstein lo pueda refutar, ¿no? A no ser que haya viajado en el tiempo o haya sido pues pitonizo y haya predicho que iba a nacer Albert Einstein, ¿no? En el futuro. En ese sentido la clave no puede ser, la clave es la alternativa B, es una aseveración que no es consistente con el texto. Pregunta número 4, si Einstein desde el inicio hubiese creído en un universo en expansión, A, habría rechazado la teoría del átomo primordial de Lemaitre, no, más bien hubiera estado de acuerdo con él. B, habría planteado igualmente el término de la constante cosmológica, no, ya no se hubiera atrevido a hacerlo. Sus cálculos en realidad le daban justamente esa predicción. No habría estado de acuerdo con la idea de la materia cósmica, no habría recurrido a la hipótesis de la constante cosmológica. La clave correcta sería la alternativa D. Si hubiese creído un universo en expansión, entonces ¿para qué plantear esa constante cosmológica que más bien permitía todavía conservar el universo estático, ¿no? La clave es D. Y finalmente se infiere que la cosmología decimonónico es relativo al siglo XIX, propugnaba, o sea, defendía un universo curvado, dinámico, estático, heterogéneo. Si estamos pensando nosotros en la lógica que mantuvo Einstein y que por supuesto luego cayó en la cuenta de que se había equivocado, era un universo que estaba estático, un universo con una inercia completa, no en movimiento, entonces la clave correcta es C. Bueno, entonces el texto de ejemplo 4 es un texto acerca de una doctrina, una reflexión denominada la hipótesis del eterno retorno, ¿no? Se le atribuye a Nietzsche, aunque en realidad se puede establecer algunas conexiones con los griegos, pero dice aquí lo siguiente, ¿no? La doctrina de los ciclos, cuyo más reciente inventor llama del eterno retorno, en términos normativos se tiene que utilizar cuyo, se puede formular así. El número de dos átomos que componen el mundo es, aunque desmesurado, finito, y además solo capaz como tal de un número finito, aunque desmesurado también de permutaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo un conjunto de átomos que es finito, es decir, por más que sean muchos átomos, imaginemos billones de billones, son finitos. Y entonces la combinación de estos átomos finitos va a tener fin también. Lo cual quiere decir que en algún momento las combinaciones se van a acabar. Y si las combinaciones se acaban por completo, en un tiempo infinito por supuesto, todo va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces dice acá, en un tiempo infinito el número de las permutaciones posibles debe ser alcanzado y el universo tiene que repetirse. De nuevo nacerás de un vientre, de nuevo crecerá tu esqueleto,
de nuevo arribará a esta misma página tus manos iguales, de nuevo cursarás todas las horas hasta la de tu muerte increíble. O sea, todo se repite, ¿no? Tal es el orden habitual de aquel argumento, desde el preludio insípido hasta el enorme desenlace amenazador. Es común atribuirlo al gran pensador alemán Friedrich Nietzsche. Conviene concebir, si quiere lejos, las sobrehumanas cifras que invoca. Empecemos por el átomo. El diámetro de un átomo de hidrógeno ha sido calculado, salvo error, en un 100 millonésimo de centímetro. Concibamos un frugal universo, compuesto de 10 átomos. Se trata, claro está, de un modesto universo experimental, invisible, ya que no lo sospechan los microscopios, imponderable, ya que ninguna balanza lo apreciaría. Postulemos también, siempre de acuerdo con la conjetura de Nietzsche, que el número de cambios de ese universo es el de las maneras en que se pueden disponer los 10 átomos, variando el orden en que estén colocados. ¿Cuántos estados diferentes puede conocer este mundo antes de un eterno retorno? La indagación es fácil. Basta multiplicar 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Prolija operación que nos da la cifra de 3.628.800. Si una partícula casi infinitesimal del universo es capaz de esa variedad, poca o ninguna fe debemos prestar a una monotonía del cosmos. Hemos considerado 10 átomos para obtener 2 gramos de hidrógeno. Precisaríamos bastante más de 1 billón de billones. Hacer el cómputo de los cambios posibles en ese par de gramos vale decir multiplicar 1 billón de billones por cada uno de los números naturales que lo anteceden. Es ya una operación muy superior a la paciencia humana. Nietzsche podría replicar: yo jamás desmentí que las vicisitudes de la materia fueran cuantiosas. Yo he declarado solamente que no eran infinitas. Esa verosímil contestación de Nietzsche nos haría recurrir a Georg Cantor y a su heroica teoría de los conjuntos. Cantor destruye el fundamento de la tesis de Nietzsche. Afirma la perfecta infinitud del número de puntos del universo y hasta de un metro de universo, o de una fracción de ese metro. La operación de contar no es otra cosa para él que la de equiparar dos series. El conjunto de los números naturales es infinito, pero es posible demostrar que son tanto los impares como los pares. Al 1 le corresponde el 2, al 3 le corresponde el 4, al 5 le corresponde el 6, etc. La prueba es tan irreprochable como baladí, pero no difiere de la que sostiene que hay tantos múltiplos de 3018 como números hay, sin excluir de estos al 3018 y sus múltiplos. Al 1 corresponde el 3018, al 2 corresponde el 6036 y así con cantidades cada vez más astronómicas. Entonces, esas combinatorias, mis estimados cachimbos, ¿son finitas o infinitas? Son infinitas, lo cual quiere decir que el hecho concreto de que todo vuelva a ocurrir en realidad es imposible. Una genial aceptación de estos hechos ha inspirado la fórmula de que una colección infinita, verbi gracia, o sea, por ejemplo, la serie natural de números enteros, es una colección cuyos miembros pueden desdoblarse, a su vez en series infinitas. Mejor, para eludir toda ambigüedad, conjunto infinito es aquel conjunto que puede equivaler a uno de sus conjuntos parciales. La parte en esas elevadas latitudes de la numeración no es menos copiosa que el todo. Tenemos un universo infinito y si a ese universo infinito le quitamos una fracción, con total seguridad esa fracción también va a ser infinita. La cantidad precisa de puntos que hay en el universo es la que hay en un metro, o en un decímetro, o en la más honda trayectoria estelar. El roce del hermoso juego de Cantor con el hermoso juego de Nietzsche es mortal para este último. Si el universo consta de un número infinito de términos, es rigurosamente capaz de un número infinito de combinaciones, y la necesidad de un regreso queda vencida, derrotada, derrocada. Entonces, queridos cachimbos, como corolario, la disputa entre Cantor y Nietzsche da como vencedor a Cantor. No existe eterno retorno, no va a existir, es matemáticamente imposible. Pregunta número 1. La idea principal del texto sostiene que el heroico esfuerzo de Cantor sirvió para darle a la matemática el sitial que le corresponde. No trata de eso, trata del eterno retorno y de cómo este eterno retorno es cuestionado desde la lógica de Cantor, ¿no? La prueba de la infinitud de matemáticas suele ser insustancial, pero es lógicamente irreprochable. Eso es perfectamente válido con el texto, pero no es la idea principal. La tesis nietzscheana del eterno retorno se ve refutada por la teoría de conjuntos de Cantor, esa es la clave. Todo lo que es así volverá a ser, bueno, eso es falso, ¿no? No volverá a ser, eso es imposible. El texto justamente devela ello, ¿no? Nos dicen que el inicio es insípido, es decir, el marco de combinaciones potenciales, de manera particular ese inicio es insípido. ¿Qué connota insípido? Insípido en principio es falto de sabor, ¿no? Pero aquí no tiene nada que ver con ello. Carente de armonía, no, más bien es armónico porque son combinaciones sencillas. Un comienzo desbocado es un comienzo alocado, en absoluto es un comienzo tranquilo. Por eso es libre de sobresaltos.
Muy contradictorio, menos. Va a ser contradictorio, tal vez va a ser desbocado cuando las combinaciones sean mucho más grandes. Pero al inicio eso no va a ocurrir. Un enunciado incompatible con la concepción de conjunto infinito sostendría que en el conjunto de números naturales hay tanto pares como nones, o sea, como impares. Los números naturales pares son tantos como los múltiplos de 3. Efectivamente, todo subconjunto también va a ser infinito. Un conjunto infinito no puede contener a otro de la misma naturaleza. Entonces, un conjunto infinito no puede contener a un subconjunto infinito. Eso es falso. Eso es falso. Sí puede contenerlo. Y la alternativa de un conjunto infinito posee una variedad de elementos sin término también, ¿no? Eso sería compatible. Compatible. Pregunta número 4. Si se demostrara físicamente que la cantidad de átomos en el universo fuese una cantidad finita, aunque extremadamente grande, el eterno retorno nietzscheano adquiriría plausibilidad. La tesis de George Cantor hallaría plena corroboración. Se podría rebatir fácilmente la postura de Nietzsche. Sería imposible calcular las ordenaciones del cosmos. Si en realidad los átomos fueran finitos, es decir, se puedan contabilizar aun cuando sea un número muy grande, entonces la propuesta nietzscheana tendría lógica, ¿no? Porque sería posible entonces detectar las combinaciones potenciales y en consecuencia todo podría volver a ocurrir. Entonces el eterno retorno nietzscheano adquiriría plausibilidad, sería aceptable, ¿no? Si los átomos fueran finitos, o sea, si se pudiese contar todos los átomos del universo, los podemos contar y entonces las combinaciones posibles van a generar que en algún momento se cumplan todas y pueda volver a ocurrir todo de nuevo. Sería monstruoso eso, ¿no? A partir de la teoría de Cantor se colige que los efectos son anteriores a las causas naturales. Los hechos pasados volverán a ocurrir cíclicamente. Los números pares superan a los números impares. Una parte puede ser tan grande como un todo infinito. Si todo esto es infinito, una parte también va a ser infinita. La clave correcta es D. Muy bien, nos alejamos un poco de los textos científicos que acabamos de repasar hace un momento y vamos con un texto de divulgación, no científica por supuesto, es un texto expositivo que trata acerca del estado de Sonora en México, ¿no? Pero que bien se podría replicar al contexto peruano. Leamos. La principal justificación para la construcción de la llamada presa Los Pilares argumenta que la obra es necesaria para el control de las inundaciones que periódicamente, cada 7 o 9 años, suceden en el Valle del Mayo, para lo cual se requiere construir 5 bordes de protección en las subcuencas y una rectificación del cauce del río para aumentar su capacidad de conducción a 400 metros cúbicos por segundo y proteger de esta manera a la población que suele verse afectada por estas inundaciones en localidades de los municipios de Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Bacobampo, México, estado de Sonora. En algunos documentos se habla también del interés de incrementar el potencial de riego de los usuarios del distrito de riego 38 para irrigar las 96.000 hectáreas que existen en el Valle del Mayo. Cabe señalar que buena parte de estos terrenos son utilizados para el desarrollo de cultivos agrícolas variados, granos básicos, cultivos industriales y forrajes, y que la tecnificación del valle ha implicado la deforestación del ecosistema costero. Se señalan asimismo otros beneficios, como la creación de empleos temporales, estimados en aproximadamente 300 personas por 3 años, parte de los cuales corresponde a empleos no calificados que serán ofertados a habitantes de la región. Igualmente se plantea que el alojamiento y los servicios de los trabajadores pudieran generar ingresos para los habitantes de San Bernardo, si el campamento se instala en esta localidad. Igualmente se ha señalado la posibilidad de implementar un proyecto ecoturístico en el embalse de la presa, donde podría adecuarse también pesca comercial, turística y de autoconsumo. Las objeciones al proyecto de la presa por parte de los guarijíos son un grupo sociolingüístico, sociocultural, un grupo indígena, son varias. Ellos consideran que no han sido debidamente informados ni consultados. Lo que pasa ahora en Perú, ¿no? Lo de la consulta previa. En los medios de comunicación se ha dicho que ellos están en contra del desarrollo y en contra del beneficio del proyecto. Bueno, me hace recordar mucho al caso peruano. Los guarijíos manifiestan que el proceso ha estado manipulado desde sus inicios, con intentos de dividir a la tribu, manejando el rumor y la desinformación y estableciendo vínculos y compromisos por parte de personas que no son organismos oficiales. Los guarijíos no quieren ser desplazados de su territorio, pero además conocen del peligro que representa la presa para su supervivencia como grupo, puesto que la magnitud de la obra va a modificar de manera contundente los ecosistemas del río Mayo y sus afluentes, especialmente el arroyo Guajaray. Por la proximidad de la obra, subiendo por este arroyo se encuentran ubicadas las principales localidades de los otros 2 ejidos guarijíos, Guajaray y Guarijíos Los Conejos,
quienes serán afectados igualmente por el impacto ambiental que tendrán las obras de la presa. Otros planteamientos críticos al proyecto de la presa proceden del cuestionamiento a su efectividad en términos de aprovechamiento de agua, como también en relación a su función controladora de avenidas. Se ha señalado que la solución debería concentrarse en atacar una serie de problemas relativos a los recursos hídricos que ya tiene el distrito de riego, por un lado, y por el otro, implementar una solución más inteligente y menos radical para enfrentar las inundaciones intermitentes que suceden en el río cada 7 a 10 años, las cuales no son enteramente imputables al caudal del río, sino también al efecto de los huracanes costeros. Eso es importante, ¿no? Bueno, a veces crece el caudal y en consecuencia las inundaciones ocurren, pero también puede que un huracán costero genere un incremento y en consecuencia una inundación, y eso ya no tiene que ver con el aumento del caudal del río. Mucho cuidado con eso. 1. Fundamentalmente, el texto se centra en contraponer posturas sobre el proyecto de una presa en el estado de Sonora a favor de los guarijíos, la paralización de la presa Los Pilares en el estado de Sonora, México, la pertinencia de la construcción de una presa en territorio de guarijíos, los efectos económicos, sociales y ecológicos de las represas en Sonora. Bueno, la clave correcta sería la alternativa C. No puede ser la A porque no es que sea a favor de los guarijíos, ¿no? Justamente muchos de ellos están en contra más bien de la construcción de una presa. Luego, dado el contexto, el término impacto sugiere lo contrario de, dice que va a tener un impacto en el ecosistema y en consecuencia entendemos que va a ser pues un impacto negativo, ¿no? Lo contrario de impacto sería provecho. ¿Sí? Resulta incompatible con lo informado en el texto asumir que el proyecto de presa Los Pilares carece de un estudio profesional de impacto ambiental. Cuenta con muchos e importantes argumentos a favor. Enfrenta la oposición conjunta de la comunidad guarijía. Tiene reparos que no pueden simplemente dejar de lado. Bueno, la clave correcta aquí es la alternativa C, porque en efecto no es que la comunidad guarijía en conjunto esté en contra de esto, ¿no? Se señala más bien que los tratan de dividir, es lo que señalan algunos líderes guarijíos. Los medios de prensa los tratan a ellos como los intolerantes, como aquellos que no quieren escuchar razones, y eso no es cierto, ¿no? Ha habido pues un intento de división del grupo, lo cual quiere decir que hay guarijíos a favor y otros en contra. Pregunta número 4. Se deduce de las críticas al proyecto que ellas podrían disminuir o tal vez desaparecer si sus responsables lo reformularan en términos de las costumbres y de los intereses exclusivos de la comunidad guarijía, de una perspectiva aún más abarcadora en lo que se refiere al ciclo natural. Vamos a razonar la A, ¿no? O sea, las críticas al proyecto que están dadas ya podrían disminuir, o probablemente no haya críticas, si quienes están a cargo de este proyecto reformularan en términos de las costumbres y de los intereses exclusivos de la comunidad guarijía. No, porque tengan en cuenta que la presa no solo podría eventualmente tener consecuencias en la comunidad guarijía, sino también en, digamos, los lugares lindantes, ¿no? Así que la A no puede ser la clave. De una perspectiva aún más abarcadora en lo que se refiere al ciclo natural. En efecto, porque vean ustedes que lo que se señala en el texto es que no es solamente el caudal del río el que genera inundaciones, sino también huracanes costeros. Entonces, si tú solamente piensas en colocar una presa para evitar que se desborde el río, no estás contemplando también el efecto de los huracanes costeros. Entonces la clave correcta sería la B. Tiene que haber una acción mucho más integral, ¿no? Más abarcadora. Si el proyecto de presa optara por considerar todas las inquietudes de los guarijíos, probablemente los contratos que se firmen para hacerlo no cuenten con la venia de la comunidad. O sea, si yo optara por considerar lo que los guarijíos me están indicando como inquietud y yo resuelvo sus inquietudes, los convenzo de que en efecto eso no va a ocurrir, o sí va a ocurrir, pero tenemos este plan para poder evitarlo. ¿Los contratos que se firmen para hacerlo no cuenten con la venia de la comunidad? No, más bien los guarijíos estarían a favor. Los responsables desistan de tomar las medidas necesarias para su realización. Si yo tomo las inquietudes de los guarijíos, yo como responsable del proyecto no voy a desistir, pues, más bien voy a lograr de que los guarijíos estén conformes con mi proyecto. No solo resulte viable, sino también ejemplo de cómo hacer este tipo de obras, claro, con la consulta a la comunidad guarijía. La clave es C. Bueno, a ver, veamos. Texto 2A. Una franja de tierra de 3.200 kilómetros que marca el límite entre México y Estados Unidos es zona de paso, de intensa actividad comercial y uno de los escenarios de la cruzada del presidente Donald Trump contra la inmigración del sur. El presidente estadounidense impulsa la construcción de un muro para frenar la entrada irregular de los inmigrantes.
Actualmente las barreras, muros, alambrados, vallas, se despliegan a lo largo de 900 kilómetros entre los dos países, casi un tercio de la longitud total, California, Arizona y Nuevo León. El estado que menos barreras tiene es el de Texas. Miles de inmigrantes de países como Venezuela, Honduras, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, entre otros de Centroamérica y de América del Sur, intentan cada año pasar a los Estados Unidos para procurar una mejor calidad de vida. En su columna, el analista norteamericano Robert Samuelson expone los argumentos por los que él, al igual que 36% de los estadounidenses según un sondeo de Pew Center, realizaba en agosto, apoyo a la construcción del muro fronterizo. Según él, optar por el muro es lógico y natural. Resulta también el más barato del mundo, pues se encarga de vigilar y ejercer de centinela de los ríos y desiertos de Sonora y Chihuahua, donde las temperaturas llegan a los 50 grados. Intentando cruzar por aquí han muerto unos 8.000 migrantes en los últimos 20 años. Ante la observación de que la mayor parte de esos fallecidos migraban muy probablemente en busca de un trabajo que les permitiese superar una condición económica efectiva. Samuelson considera que se trata de una objeción legítima, pero aclara que parte del compromiso que propone es crear un sistema de E-Verify, verificación electrónica para que los inmigrantes sin documentos no puedan obtener un empleo ilegalmente. Si un inmigrante no puede conseguir un trabajo, no habría razón para que se quede en el país. Bueno, eso es lo que tenemos aquí, que es básicamente una posición a favor de este muro, ¿no? Del muro realmente tirado de los cabellos que propone Donald Trump. Se supone que el texto 2D está en contra de eso, ¿no? En contra de la creación de un muro. Vamos a ver cuáles son los argumentos. Frente a los argumentos expuestos por el analista norteamericano Robert Samuelson a favor de la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, hay quienes destacan que México siente pasión por su vecino del norte. No solo le envía, esto de pasión nos van a preguntar por pasión, no solo le envía el 80% de sus exportaciones, sino también lo mejor de su población. De los casi 12 millones de mexicanos que habitan fuera del país, el 97,8% vive en Estados Unidos. La cifra es 250 veces más alta que la de mexicanos que viven en España, la madre patria. Pero no solo cuentan los inmigrantes, aún más importantes son sus hijos. En 2012 se calculaba que 34 millones de mexicanos y sus familiares habitaban el país de Donald Trump. Se trata del 11% de la población nacional, suficientes para acabar con cualquier prejuicio. De otro lado, cabe considerar la lengua común. Junto con la iniciativa del muro, Trump lanzó sus improperios en inglés, un idioma que llegó más tarde que el español a tierras norteamericanas. Allí, hoy en día, más de 53 millones de personas hablan español, haciendo de la comunidad hispanohablante la segunda mayor de ese país. No es algo, pues, que solo pertenezca a los otros. El idioma español y sus culturas asociadas forman ya parte esencial de los Estados Unidos. Es cierto que la relación bilateral entre México y los Estados Unidos es muy amplia y compleja. La agenda actual incluye temas que tienen que ver con la seguridad en la frontera, comercio, narcotráfico, combate al terrorismo y migración. En el caso específico de la inmigración, es necesaria una mayor cooperación entre ambos gobiernos. También se parte de los noticieros, las conferencias de prensa y las discusiones y acuerdos entre las autoridades de ambas naciones. Hay quienes resienten que el gobierno norteamericano esté tratando, en algunos casos, de contaminar el tema migratorio con otros como la seguridad fronteriza y el terrorismo, insinuando que la falta de control en la frontera puede facilitar tanto la entrada de un inmigrante como de un terrorista. Es indispensable que los gobiernos de ambos países sinceren sus posiciones y adopten medidas comunes que no harán sino beneficiar a la larga a ambos países. Pregunta número 1. La polémica que involucra ambos textos tiene que ver básicamente con ¿qué? Bueno, con esta medida absurda de Donald Trump de construir un muro. No lo dice aquí el texto, pero encima con la plata de México. Y bueno, que es parte de un plan antimigratorio, ¿no? Entonces, cierta medida norteamericana antimigratoria, las opiniones de norteamericanos como Samuelson, las políticas del presidente norteamericano Trump, una vieja histórica disputa entre México y Estados Unidos. La clave correcta es la A, ¿no? Acá antimigratorio tiene que estar junto, tal y como dictamina la regla de prefijos, es anti-inmigratorio, ¿no? Esa es la forma correcta. Incluso podríamos hacerlo así, ¿no? Anti-inmigratorio. Eliminando una I, también es posible. Bueno, es la que más se aproxima, es la medida antimigratoria de Norteamérica. No puede ser la C porque es muy genérica, las políticas pueden ser económicas, sociales, de salud, educativas. Aquí nos hablan estrictamente de lo vinculado con la migración.
2A, el término en realidad no debió colocar despliegue, sino más bien desplegar, que es el verbo, desplegar, y la palabra desplegar, ¿qué cosa connota? Alarde, aumento, control, extensión. Es extensión porque dice que se despliega a lo largo de 900 metros. 3, en el texto 2b, el término pasión es un eufemismo por preferencia, ¿no? Existe pues una preferencia perruna, ¿no?, por ir a Estados Unidos. Más del 97% de mexicanos viven en Estados Unidos, ¿no?, más que en países como España, por ejemplo. Resulta incompatible con lo informado en los textos pretender que el muro propuesto por Donald Trump es discriminatorio. Eso es compatible. Es inexistente, eso es falso. No hay 900 metros de muro, ya lo había dicho previamente. Entonces decir que es inexistente es absurdo. Resulta económico y suscita polémica. 5. Si alguien deseara contraargumentar el sistema E-Verify propuesto por Samuelson, muy probablemente destacaría el hecho de que el mismo no ataca las causas o raíces del problema, no tiene cabida en la iniciativa de Trump, resultaría más oneroso que el muro mismo, sería implausible por su naturaleza política. La clave es imaginemos por un momento que creamos el muro, ya listo, tenemos un muro, toda la zona de Estados Unidos ya está cubierta por el muro. Una pregunta es, ¿dejará de haber inmigración ilegal? Eso es falso, pues. Igual puedes hacer un subterráneo, puedes hacer un hueco, ¿no?, hacerla de topo y al final pasas la frontera. De manera que la clave correcta ahí sería la alternativa A. Bueno, jóvenes, el último texto de esta sección es nada menos que una infografía. Dice aquí los 7 terremotos más devastadores. Desde el año 2000, Japón, 2011, 11 de marzo de 2011, 9 grados nada menos. ¿No? Una barbaridad de terremotos. Muertos, más de 20.000. Epicentro, 130 kilómetros al este de Sencial, Japón. Y damnificados 1.5 millones. Pérdidas económicas por 183.000 millones de dólares. ¿No? 2, China, del 2008, 7.9 grados. Epicentro, condado de Wenchuan, provincia de Shuang, China, 87.500 muertos. A pesar que fue de una intensidad menor que el de Japón, hubo más muertos. Damnificados, 4.8 millones. Pérdidas económicas por 123.000 millones de dólares. En Chile, 27 de febrero de 2010, intensidad 8.8 grados, ¿no? En Richter, epicentro frente a las localidades de Curaripa y Colecura o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, las cifras están ahí: 723 muertos, 2 millones de damnificados, 30.000 millones de dólares de pérdidas económicas. Luego dice acá, en el caso de Haití, el 12 de enero de 2010, 7.3 grados, menor que el de Chile, menor que el de China, pero hubo 316.000 muertos, 1.5 millones de damnificados y pérdidas económicas por 17.800 millones de dólares, igual al 120% del PIB del país en 2009. En Indonesia parece que se ha presentado el más intenso, 9.1 grados en la escala de Richter, el epicentro de la costa del oeste de Sumatra, Indonesia. Muertos 304.200, damnificados de 1.8 millones, pérdidas económicas por 10.730 millones de dólares. En el caso de Irán, 6.3 grados, India y Pakistán, 7.6 grados. El epicentro, en el caso de Irán, es la ciudad de Bonn, sureste de Irán, 70% devastado, dice acá, ¿no? 26.000 muertos, 54.000 damnificados y pérdidas económicas por 1.000 millones de dólares. En el caso de India y Pakistán, el epicentro es en realidad otro lugar, al noreste de Islamabad, Pakistán, 42.000 muertos, 3 millones de damnificados, 440 millones de dólares de pérdida económica, ¿no? Nos dicen aquí que este 1 de abril se registró un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter en las costas de Chile, situación que revivió en la población los amargos recuerdos, ojo con esto de amargo, ¿no? Amargo recuerdo del catastrófico terremoto de 8.8 grados del 2010. Aquí presentamos los movimientos telúricos que han dejado mayor destrucción en los últimos años. Es todo lo que tenemos, de manera que vamos ahora sí con las preguntas, ¿sí? Cabe inferir que básicamente la infografía es de carácter argumentativo, descriptivo, explicativo, expositivo, y tiene a la vez propósitos didácticos, preventivos, pedagógicos, innovadores. La clave correcta sería la alternativa B. Es un texto descriptivo, efectivamente detalla, ¿sí?
qué es lo que ha ocurrido en términos de cifras en los países involucrados en los últimos terremotos más duros que hemos tenido que enfrentar, ¿no? Dado el contexto de la infografía, el verbo revivir que connota se refiere al caso chileno, y el caso chileno los devolvió hacia la época de desastre, en consecuencia connota temor. No es inquietud, ¿eh? Ojo con eso, porque la inquietud se puede controlar, pues. Si se trata de un terremoto devastador, te queda el trauma, ¿no? O sea, el temor. Comparativamente resulta falso pretender que el país menos afectado en términos de damnificados por los sismos, falso, es China. Podemos deducir de la infografía que el ordenamiento en materia de devastación privilegia un factor, a saber, la cantidad de fallecidos, la intensidad del sismo, las pérdidas económicas y finalmente la ubicación geográfica, ¿no? La clave correcta sería la alternativa C, ¿no? Las pérdidas económicas. Y finalmente, si reordenáramos el cuadro en función tanto de la cantidad de muertes por sismos y por la economía de las naciones, probablemente el país más afectado resultaría ser Haití, si hiciéramos un mapeo mucho más específico. Bien, eso es todo en lo concerniente a la sección B, y ahora vamos con el texto en inglés. El primero de ellos dice lo siguiente aquí: ants. ¿Qué cosa es ants? No estoy seguro si les han dejado algún vocabulario o la traducción, no hay nada todavía. De ahí lo vemos, encima. Ants are amazing animals, ¿no? O sea, las hormigas son animales asombrosos, ¿no? Por alguna razón. Hormigas. Drop, esa palabra drop lo hemos visto cuando vimos el texto sobre qué pasaría si te cae una moneda, o dejas caer, ¿no? Sueltas una moneda desde lo alto de un rascacielos. Something tasty, algo sabroso, o sea, drop aquí es suelta, deja caer. Something tasty, algo sabroso, on the floor. ¿Y qué cosa es floor? Piso. And they will quickly build. Este es el verbo, ¿no? Aquí tenemos quickly, que es el adverbio, rápidamente, y will, que es el auxiliar de futuro, ¿no? Y rápidamente construirán an efficient highway, una carretera eficiente. From their nest, desde su nido, and back to take the morsels home, ¿no? And back to take the morsels home. Y de regreso para llevar los bocados, eso es morsels, bocados, home, a casa. They can do this, pueden hacer esto, o sea, las hormigas pueden hacerlo, despite very poor, aquí eliminemos esta idea que está de más, por favor, ¿no? Despite, a pesar de, eso es despite, a pesar de, very poor eyesight. ¿Y qué cosa es eyesight? Es visión, a pesar de su visión muy pobre. Entonces, primer defecto, pobre visión. ¿Qué más? Segundo defecto, no voice to talk, sin, digamos, habla, sin voz para hablar. To each other, unos con otros. And unless, ¿no? O sea, entonces acá no tienen voz, ¿no? Sin voz. Visión pobre, sin voz. And unless, y una menos, than impressive, qué impresionante, individual IQ, cociente intelectual individual. Entonces tienen un cociente intelectual, en tercero, un cociente intelectual bajo, ¿no? Ants communicate using chemical substance. Las hormigas se comunican utilizando sustancias químicas, called pheromones, llamadas feromonas. As ants, a medida que ants move around, ¿no? Las hormigas se mueven, they can leave, pueden dejar feromonas on the ground, en el suelo. Explains Marco Dorigo of the Université Libre de Bruselas. Explica Marco Dorigo de la Universidad Libre de Bruselas, who came up with the idea of using the ant system, ¿no? A quien se le ocurrió la idea of using, de usar, the ants system, el sistema de las hormigas, in his PhD thesis, en su tesis doctoral, and has co-authored a seminal book on the topic, y tiene la coautoría de un libro seminal sobre el tema.
And if they sense, si ellas sienten a trail of pheromone, aquí trail vamos a colocarlo como sinónimo de rastro o de huella. Entonces, si ellas sienten un rastro de feromona already on the ground, ¿no? Ya en el piso, ya en el suelo, they have a higher probability of following, tienen una muy alta probabilidad de seguir that trail, ese rastro, rather than, esta expresión ya la hemos visto, rather than es equivalente a en lugar de, going, ir, in a different direction, en una dirección diferente. If sufficiently many ants, si muchas hormigas o si suficientes hormigas favorecen a particular trail, un rastro particular, a feedback loop ensues, ¿no? Se desencadena toda una retroalimentación. The pheromones, las feromonas, they have deposited will attract, las feromonas que han depositado will attract, atraerán more ants, más hormigas, to the trail, ¿no? Al rastro, who increase, lo cual incrementa the pheromone concentration along it, ¿no? Lo cual incrementa la concentración de feromona a lo largo de ahí, a lo largo del lugar. Which will in turn attract more ants, lo cual a su vez atraerá más hormigas. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el tema central? Vamos a develarlo de inmediato. Muy bien, jóvenes, ahí tienen su vocabulario. Along, already, amazing, and, around, back, ¿no? Back puede ser también espalda, ¿no? Parte posterior, build, en la forma de participio pasado es built, chemical, come up with, es idear, presentar, ¿no? Despite, pese a pesar de. Bueno, aquí tienen un léxico interesante, sería bueno que ustedes aprendan esto, memoricen esto para que puedan leer también y puedan tener un background interesante de palabras en inglés, ¿no? Entonces, pregunta número 1. The main purpose of the author is to explain. El propósito principal del autor es explicar the current investigations of researcher Dorigo, ¿no? Las investigaciones actuales, current, actual, las investigaciones actuales del investigador Dorigo. The very poor eyesight, ¿no? La visión muy pobre, and individual IQ of ants. Y el cociente intelectual individual, de las hormigas. The applications of ants pheromones in highways. Las aplicaciones de las feromonas de las hormigas en las carreteras. Y finalmente la alternativa de the incredible capacity of ants to communicate, ¿no? La increíble capacidad de las hormigas para comunicarse. Ahora dice que una hormiga deja el rastro de feromona y eso atraerá a más hormigas, las cuales a su vez dejan su rastro de feromona y así va formándose una cadena, ¿no? What does attract most likely means? Probablemente, ¿qué es lo que significaría la palabra attract? De manera más probable, ¿no? Fascinate, ¿sí? Fascinar, seducir, interesar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Cuál sería la clave correcta, no? En la alternativa D, es encantar. La clave correcta es interesar, ¿no? Los demás tienen en realidad que ver con la volición, ¿no? Con la voluntad. Por cierto, en la pregunta número 1 es the incredible capacity of ants to communicate, ¿no? La capacidad increíble de las hormigas para comunicarse. Se enfoca en el sistema de comunicación con base en feromonas. We can infer about the ants' communication system that. Podemos deducir sobre la comunicación de las hormigas, podemos deducir sobre el sistema de comunicación de las hormigas que it use substance called pheromones. Utilizan sustancias denominadas feromonas. It is replicated by many similar insects. Es replicado el sistema de comunicación por many similar
insects, insectos muy similares. Letter C, it does not have just one single receiver. Este es el auxiliar. Not have, no tiene. Just, solo. One single receiver, solo un simple receptor. Y finalmente, it was recently discovered by Marco Dorigo, ¿no? Fue recientemente descubierta por Marco Dorigo. La clave correcta sería la alternativa C. No tiene un único receptor por una razón, ¿no? No tiene un único receptor debido a que deja el rastro de feromonas, y este rastro de feromonas vas a encontrarlo tú en varias hormigas, ¿no? Lo cual a su vez va a generar una reacción en cadena y se van a reunir muchísimas hormigas alrededor. Por esa razón no es solamente un receptor, son varios receptores que de manera progresiva se van gestando, se van articulando. En el caso de la pregunta número 4, according to the information about pheromones, it is compatible that, de acuerdo con la información sobre las feromonas, es compatible que, these are chemicals, estos son químicos utilizados by ants to communicate, utilizados por las hormigas para comunicarse. The only one way to use them, aquí sería, the only one es el único, way, la única manera, to use, de usar them, de usarlos, o usarlas, las feromonas, is indicating ants trails, ¿no? Es indicando los rastros de las hormigas. Existen insufficient for ants, hormigas insuficientes, in order to, para, find, encontrar, morsels, bocadillos, ¿no? Y finalmente, its use, su uso, needs, necesita, high individual IQ, un cociente intelectual individual alto, and a great eyesight, ¿no? Y digamos una visión portentosa, ¿no? Una gran visión. Lo que es compatible es la alternativa A. Las feromonas son químicos utilizados por las hormigas para comunicarse. Y finalmente, if an ant had to choose between two trails, si una hormiga had to choose, tuviera que elegir between, entre two trails, dos rastros, and it perceives, choose, yo estaba pensando en choice, aquí es choose, que es el verbo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si una hormiga had to choose, tuviera que elegir between, entre, two trails, dos rastros, and it perceives, y percibe, that one of them, que uno de ellos, tiene more concentration of pheromones, mayor concentración de feromonas, then, entonces. Vamos entonces ahora sí, that would be, eso sería porque, porque, there is something, existe algo, tasty, sabroso, on the way, en el camino. Alternativa B, that ant, esa hormiga, would probably choose, probablemente elegiría, the trail, el rastro, with more pheromones, con muchas feromonas. La clave correcta es la B. De todas formas, pasamos revista a las otras dos. The animal would go back, el animal iría tras its colony, su colonia, and then follow, y entonces seguiría its similar, a sus similares. Y finalmente, the ant, la hormiga, would use, utilizaría its poor eyesight, su visión pobre, to decide, para decidir. Aquí en realidad han debido colocar no with, que es con, sino más bien which, ¿no? To decide which way is better, para decidir cuál de los caminos es mejor, ¿no? Entonces la clave correcta sería la B. En efecto, si tú tienes dos rastros, si fueras una hormiga, ¿no? Tuvieras dos rastros y uno de ellos tiene más feromona que el otro, entonces elegirías el rastro con mayor feromonas, con total seguridad, ¿no? La clave correcta es B, entonces. Bueno,
Entonces, dejamos ahí la sesión de hoy, mis estimados cachimbitos. Por favor, resuelvan el otro texto que tiene traducción, ¿no? El texto con traducción ya es como una especie de ayuda, ¿sí? ¿Puedo desarrollar las preguntas de ese texto? ¿No? Y ya para que ustedes, después de la lectura, vayan cotejando claves. En el caso del texto ya tienen ustedes ahí una traducción, nos hablan acerca de la escritura jeroglífica. De todas maneras tienen que leerlo para establecer esa correspondencia, ¿no? Inglés-español. 1. The main topic of the passage is. ¿Cuál sería el tema central? The different types of Egyptian hieroglyphics. Los diferentes tipos de jeroglíficos egipcios. No hay tipos en realidad jeroglíficos, ¿no? No nos hablan acerca de tipos. Si ese fuera el tema, tendría que precisar cuáles son esos tipos y por lo menos darnos alguna definición de esos tipos. Y no hay nada de eso. The backgrounds of modern writing systems, ¿no? Los antecedentes, eso es backgrounds, ¿no? Los antecedentes of modern, modern writing system, de los sistemas de escritura modernos. The difference between Egyptian writers. Las diferencias entre los escritores egipcios. The importance of Egyptian hieroglyphics. La importancia de los jeroglíficos egipcios sería la clave correcta, ¿no? La razón es que señalan que la escritura jeroglífica marca un hito en la historia de la humanidad, ¿no? En la historia humana, de la civilización humana. Por esa razón, en realidad, lo que se pondera es eso, ¿no? La relevancia de este tipo de escritura. The word hallmarks could be replaced by, ¿no? La palabra hallmarks podría ser reemplazada por symbols, trademarks, guarantees y boundaries. Símbolos, marcas registradas, aunque trademark también podría ser logotipo. Alternativas es garantías y boundaries es límites. La clave correcta sería la alternativa A, symbols, ¿no? Porque es un hito, pues es algo así como el estandarte de la civilización humana. A eso se refiere con hallmarks. Luego, 3. It is inferred from the passage about the use of Egyptian hieroglyphics that. Se infiere del pasaje sobre el uso de los jeroglíficos egipcios que they were not the only writing systems, ¿no? They were not, no fueron, the only, el único, writing system, sistema escrito of human civilization. Bueno, y eso es cierto, ¿no? Porque en el segundo párrafo del texto, se señala lo siguiente. Dice lo siguiente aquí. A ver si se me permite. The introduction, no, esto de acá no. Sí, aquí dice la introducción de los jeroglíficos. Fue uno de los, digamos, las marcas, de las características de la civilización humana. Pero aquí al inicio nada más, sí, al inicio dice Egyptian hieroglyphics, los jeroglíficos egipcios, is one of the earliest writing systems, es uno de los sistemas de escrituras primigenios in the world, en el mundo. Bueno, si están diciéndote que es uno de los sistemas de escritura, eso quiere decir que no es el único, ¿no? De hecho, el primer sistema escrito que se conoce es el de los cananeos. Entonces la clave correcta es la alternativa A, ¿sí? Vamos de todas maneras con la alternativa B, dice its characters are recognized, sus caracteres son reconocidos under the Unicode standard, ¿no? Bajo el estándar Unicode. They were exclusively identified, ¿no? Fueron identificados exclusivamente in the era of the pharaohs. Sí, fueron exclusivamente identificados en la era de los faraones. Y finalmente, they represent the first kind of writing system, ¿no? Representó el primer tipo de escritura, de sistema escrito, ever known, jamás conocido. Bueno, la clave ya sabemos es la alternativa A. Luego, about the passage, it is inconsistent to agree that Egyptian hieroglyphics. Sobre el pasaje es inconsistente arguir que los jeroglíficos egipcios were studied until the 5th century, fueron estudiados hasta el siglo V, because, porque, now, ahora, they are a mystery. Bueno, esta sería la clave, pero es una clave muy absurda, ¿no? O sea, fueron estudiados hasta el siglo V porque ahora son un misterio, no tiene sentido eso. Y esa es la clave correcta, ¿no? En la alternativa B, are categorized in different types that include the determinatives.
¿no? Están, digamos, clasificados en diferentes tipos, registrados en diferentes tipos que incluyen los determinantes, ¿no? Represent one of the most important representations of humankind, ¿no? Representa uno de los más importantes representaciones. Es redundante eso, pero es lo que hay. No, represent of one of the most important representations, no, of humankind. Kind es tipo, ¿no? Clase. Kind, ¿no? It's a kind of magic. Tipo, clase. Pero aquí kind dice humankind, o sea, es el género humano. Aunque aquí es un uso menos extendido, ¿no? En la alternativa de were deciphered, helped, fueron descifrados, ayudados by the recently discovered Rosetta Stone, ¿no? Por la recientemente descubierta piedra Rosetta. Entonces la clave correcta sería la alternativa A. If Theodosius I, ojo que esto de aquí no es el pronombre de primera persona, sino es el número 1 en romano. Si Teodosio I had permitted continue, hubiera permitido continuar, usando hieroglyphics, jeroglíficos en Egypt, en Egipto, then probably, entonces probablemente, the scientist Champollion, el científico Champollion, would categorize hieroglyphic in a different way, hubiera clasificado los jeroglíficos o clasificaría los jeroglíficos de una manera diferente. These would have been studied long time, habrían sido estudiados. Ya saben que este de aquí sería el would, el auxiliar have been studied es el verbo principal. Esto me indica potencialidad, ¿no? Entonces aquí sería habría sido estudiado long time before, mucho tiempo antes, they were actually studied, de lo que realmente fue estudiado, ¿no? The writing system in Egypt, ¿no? El sistema escrito en Egipto, would be considered unimportant for people, sería considerado insignificante o sin importancia por las personas. Y finalmente, those hieroglyphics would be used now exactly as they were used then, ¿no? Esos jeroglíficos serían usados ahora exactamente como fueron usados entonces, ¿no? La clave correcta sería la alternativa B. Habrían sido estudiados, y más que estudiados, habrían sido develados mucho antes de lo que fueron develados por Champollion, ¿no? Porque la medida de Teodosio I hizo que la escritura egipcia trunque su desarrollo histórico, ¿no? Y entonces por esa razón ha sido un misterio por muchos años. Pero si Teodosio I no hubiera, digamos, generado esa prohibición, lo más probable es que se hubiera contado con un desarrollo de los jeroglíficos más amplio, ¿no? De tal manera que no hubiera sido tan complicado reconocer la evolución de este tipo de escritura. Bien, queridos cachimbos, con eso cerramos la sesión de hoy. Hemos resuelto todos los textos. La próxima semana vamos a abordar el texto filosófico, así que mucha atención, mucha concentración en las semanas que se vienen. Si quieren resolver alguna interrogante, por favor, extiendan sus preguntas cuando sea menester. Muchas gracias.